relacionado a cada una de estas tres dimensiones que acabamos de señalar, vamos a leer una cita que está en un texto de una geógrafa inglesa, Doreen Massey, que se llama El lenguaje de la economía. Este texto está en un volumen editado por el colectivo Comunes, un volumen que se llama El ABC del neoliberalismo, volumen 1. Después de la introducción, en ese libro encontrarán este texto de Doreen Massey, y creo que este párrafo que he seleccionado plantea de manera introductoria algunos de los problemas que están implicados en la relación entre lenguaje y capitalismo, para abordar entonces las tres dimensiones que acabamos de señalar. Voy a leer la cita y luego la vamos a comentar. Dice Doreen Massey: el lenguaje que usamos tiene efecto en el modelado de identidades y la caracterización de relaciones sociales. Es crucial en la formación del andamiaje ideológico del andamiaje ideológico, ahí me equivoqué la transcripción, tendría que decir del sentido común hegemónico, ¿no? Del sentido común hegemónico, no ideológico otra vez. Este vocabulario, cliente, consumidor, elección, mercados, interés propio, moldea tanto la concepción de nosotros mismos como nuestra comprensión de y el relacionamiento con el mundo. Estas descripciones de roles, intercambios y relaciones basadas en el presupuesto de prevalencia de la opción individual y del interés propio no son, de hecho, simples descripciones, sino un medio poderoso por el cual nuevas subjetividades son construidas y reforzadas, ¿no? Y en esta cita entonces nos vamos a detener un poco, porque en ella hay implicadas una serie de aspectos que son fundamentales para comprender esta relación que nos hemos planteado en torno al capitalismo y el lenguaje. Pero no solo en torno al capitalismo y el lenguaje, sino que en relación a todo sistema de gobierno o dominación y lenguaje, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué? ¿No? Justo me equivoqué en la transcripción de una frase clave de la cita, ¿no? Sentido común hegemónico, ¿no? Voy a ver, no, son preguntas del chat, pero hacen referencia a otro problema. Entonces, sentido común hegemónico, ¿no? Efectivamente, si hemos dicho que el neoliberalismo puede responder a una racionalidad política, puede responder a una antropología filosófica y puede responder también a una doctrina económica. Una de las maneras en que esas dimensiones de poder se asientan en las comunidades, se asientan en las sociedades, se establecen y consolidan esa racionalidad política, esa antropología filosófica y esa doctrina económica es efectivamente en el lenguaje. O dicho de otra manera, todo sistema de gobierno o todo sistema de poder que busca o aspira a la hegemonía debe instalar en el sentido común y en el lenguaje ciertas palabras, ciertos conceptos, porque detrás de esas palabras y de esos conceptos lo que hay es lo que apunta cada Doreen Massey, ¿no? Cierto modelado de identidades, cierta caracterización de las relaciones sociales, determinados modos de pensar, ¿no? Planteo de esa manera entonces lo que ocurre cuando hacemos referencia al término neoliberalismo es que en las últimas décadas, en nuestro lenguaje común, en nuestras relaciones sociales, en nuestro modelado de identidades, se han instalado una serie de términos que tienen su proveniencia en el mundo de la empresa, en el mundo de la financiarización, en el mundo de los negocios, que por ende nos han empujado a nosotros mismos a definirnos en esos parámetros, ¿no? En esos parámetros que podemos asumir como neoliberales. ¿Cuáles parámetros? Muchos de ellos vamos a hablar en los siguientes minutos, pero acá adelanta Doreen Massey algunos conceptos claves dentro de este vocabulario al cual estamos haciendo referencia. La palabra cliente, ¿no? Por ejemplo, se repite mucho en el ámbito educativo, ¿no? En colegios, universidades, como la relación entre profesor y estudiante se ha vuelto clientelista, ¿no? Consumidor, elección, o incluso siguiendo con el ejemplo del mundo educativo, podemos apreciar también cómo en las últimas décadas se ha instalado en el mundo educativo, colegios, universidades fundamentalmente, hechos como que los programas de educación ya no estén estructurados por contenido, sino por competencia, ¿no? Los estudiantes no aprueben materia o asignatura, sino que aprueben créditos. Es decir,
todo un lenguaje que está en consonancia con esa doctrina económica, que está en consonancia con esa antropología filosófica, que está en consonancia con esa racionalidad política, que se instalan en las diversas prácticas que nosotros podemos tener día a día, cotidianamente, y determinan ciertas identidades, determinan ciertos modos de relacionamiento, ¿no? Entonces, por último, detenerme en la parte final de la frase de Dorin Massey, en la cual dice que estas palabras, ¿no?, estos conceptos con los cuales lidiamos, los cuales aceptamos muchas veces, no son simples descripciones, sino que son un medio poderoso por el cual nuevas subjetividades son construidas y también son reforzadas. El hecho de que nos asumamos como emprendedores, el hecho de que ciertas mujeres se asuman como empoderadas, en fin, ¿no? En síntesis, lo que tenemos detrás de esto que hemos estado comentando en los últimos minutos es una de las hipótesis más importantes de la filosofía política del siglo XX, que guarda relación con un concepto clave, que es el concepto de hegemonía, ¿no? Este famoso concepto del teórico italiano Antonio Gramsci, ¿no?, escrito o desarrollado de manera muy enigmática en sus cuadernos de la cárcel, mientras estaba en una cárcel fascista en Italia, ¿no?, en el cual Gramsci apuntaba a que la dominación muchas veces no solo se ejercía por una coerción directa o física, sino que esa dominación, la mayoría de las veces se establecía de manera cultural. ¿Cómo? Hegemonizando el sentido común, ¿no?, dominando el sentido común. ¿Y cómo se domina el sentido común? Una de esas operaciones para alcanzar cierto dominio del sentido común tiene que ver con esto, con el asentamiento en la cotidianidad y en nuestro lenguaje de determinadas palabras que moldean nuestras identidades y nuestra forma de relacionarnos y de entender el mundo también, ¿no? Dicho esto, y para que se entienda mejor, les quiero presentar dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo lo podemos identificar o caracterizar como histórico, es decir, no tiene que ver directamente con el neoliberalismo, sino que básicamente nos va a mostrar cómo, al menos desde el siglo XVIII hasta acá, se han incorporado en nuestros lenguajes y en las distintas sociedades a nivel global ciertas palabras provenientes del mundo del capital que han pasado entonces a ser descriptores de prácticas que no son económicas, ¿no?, sino que son prácticas culturales, prácticas sociales, en fin, ¿no? Entonces, en primer lugar, un ejemplo de características históricas. Y luego un segundo ejemplo, eso sí, de características neoliberales. Es decir, vamos a comentar una palabra que por mucho tiempo se ha asumido como parte del léxico neoliberal, para entender entonces lo que está implicada en ella, ¿no? El ejemplo histórico tiene que ver con el concepto de interés, ¿no? Esto está extraído de un crítico literario inglés, eh, Raymond Williams, Raymond Williams, crítico literario y también novelista, ¿no?, pero mejor conocido como crítico literario porque a los críticos literarios muchas veces no se le da bien lo de ser novelista o poeta, ¿no?, o escritor, ¿no? Y Raymond Williams, lamentablemente, más conocido como crítico literario que como novelista, ¿no? Raymond Williams desarrolló un método de trabajo bastante singular, que es el estudio de amplios procesos históricos, sobre todo culturales, a partir de palabras claves. Y este método de trabajo lo llevó hacia finales de la década del 70 a hacer un léxico de palabras claves, ¿no?, de palabras que se habían instalado en la vida moderna del siglo XVII y XVIII hasta el siglo XX y que explicaban, de alguna u otra manera, grandes procesos históricos, sociales, literarios, culturales que habían acontecido en ese tramo temporal. Y uno de esos conceptos que está desarrollado en estas palabras claves que plantea Raymond Williams es el concepto de interés, ¿no? Y con respecto al concepto de interés, dice Raymond Williams, sigue siendo significativo que nuestras palabras más generales para designar la atracción o participación se hayan desarrollado a partir de un término objetivo formal del ámbito de las propiedades y las finanzas. Luego yo recorto la cita un poco, porque me interesa esta parte que viene ahora. Dice el autor, parece probable que esta palabra, interés, hoy central
para designar la atención, la atracción y la preocupación, esté saturada de la experiencia de una sociedad basada en las relaciones dinerarias, ¿no? Le decía que me gustaría pensar este caso como un ejemplo histórico, ¿no? Lo que nos está mostrando acá Raymond Williams, para entender de una perspectiva amplia, en términos históricos, lo que señaló, lo que leímos hace un rato de Doreen Massey, es que efectivamente desde hace 3 siglos atrás, a lo menos, una serie de conceptos extraídos del mundo de las finanzas, extraídos del mundo de los negocios, han impactado profundamente otras experiencias que no son propiamente económicas. En este caso particular, una experiencia que es cultural, ¿no? Y el hecho de que muchas veces, cuando describimos alguna película que vemos, algún libro que leímos, alguna banda que escuchamos, decimos qué interesante, ¿no? De tal manera que está naturalizado ese uso del interés, de lo interesante, que hemos perdido que hemos perdido de vista este entramado histórico, que efectivamente una palabra tan incorporada en nuestro vocabulario cotidiano para referir a aquello que nos llama la atención, aquello que nos atrae, provenga precisamente de lo que la traducción que se saca de Raymond Will dice, experiencias dinerarias, ¿no? Experiencias del mundo financiero. Eh, y es muy difícil hacer el ejercicio de buscar una palabra para suplir lo interesante, ¿no? Lo tenemos tan naturalizada muchas veces que aflora en nosotros, ¿no? Describir algo que nos llama la atención como de interés o de interesante, perdiendo de vista entonces este hecho que está implicado en la cita de Ruiz Massey, que efectivamente uno de los logros de, de las sociedades o de las sociedades hegemónicas es precisamente instalar ciertas palabras que terminan siendo naturalizadas por las comunidades, por las poblaciones, ¿no? Visto ese ejemplo histórico, ahora sí me gustaría mencionar un ejemplo que tiene que ver, o que ha tomado auge al menos, dentro de lo que hemos llamado neoliberalismo, o de lo que se ha llamado neoliberalismo, ¿no? Este ejemplo es del psicoanalista argentino Jorge Alemán, y guarda relación con el concepto de resiliencia, ¿no? Un concepto que al interior del neoliberalismo ha tenido una valoración positiva por mucho tiempo, casi equiparable a la del emprendedor, ¿no? O a la de la empoderada, ¿no? Dice Jorge Alemán con respecto a resiliencia: así como el nefasto término autoestima revela de un modo privilegiado las exigencias superyoicas del modo de producción de subjetividad neoliberal, la expresión resiliencia la completa. Ya no vamos a detener sobre esto. El famoso término, en absoluto, dice Alemán, es un elogio del coraje implicado en el deseo. Más bien, demanda una sumisión despolitizada al siguiente mandato. 2 puntos. Hagan lo que hagan contigo, vamos a premiar que lo soportes y haremos de esto una cualidad que te designa. Es un término hecho a la medida exacta del nuevo capitalismo, dice Jorge Alemán, que reclama que por abstracta y opaca que sea la fuerza que siempre te pide más, la virtud reside en quien se somete a ella. El par, autoestima, resiliencia, dice el autor, juegan al unísono y sirven a la voracidad superyorca del neoliberalismo. Esta cita de Alemán nos va a servir para comentar al menos dos aspectos de esta relación entre capitalismo y lenguaje, o más específicamente entre neoliberalismo y lenguaje, ¿no? Y podemos partir con una pregunta para hacer el primero de los comentarios. ¿Cómo asumimos o identificamos que un término tiene una connotación neoliberal? ¿Cómo asumimos o identificamos que un término, una palabra, tenga una connotación que algunos sujetos o un grupo de sujetos puede decir, ah, ese es un uso neoliberal del término, ¿no? Yo creo que acá con Jorge Alemán encontramos una ejemplificación o una respuesta para esa pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Que aquello que asumimos como neoliberal, que por ende y en consecuencia está implicado en el núcleo de lo que se entiende por neoliberal o por neoliberalismo, es una radicalización de la libertad
entendida como un derecho inalienable del individuo, ¿no? O explicado de otra manera, una de las cosas que radicaliza el neoliberalismo desde el liberalismo clásico es la radicalización de que la libertad es eh, un campo de acción absolutamente amplio y casi sin coerciones de los individuos, ¿no? Y para que se entienda mejor este ejemplo, podemos usar una figura contrapuesta, que es el Estado, ¿no? Una de las bases que está en los textos que desde los años 40 en adelante plantearon doctrinas o fuentes importantes para el surgimiento del pensamiento neoliberal, apuntaban a que efectivamente el Estado era una figura incluso totalitaria en ciertos casos, ¿no? Coercitiva en otros, y que por ende debía elaborarse una doctrina económica que lo que debía preservar era la libertad de elección de los sujetos, ¿no? Por ende, uno de los núcleos más importantes que está al centro del neoliberalismo tiene que ver con categorías como libertad, como propiedad, como individualidad, ¿no? Dicho eso, vamos a la cita de Alemán. ¿Qué dice Alemán con respecto a resiliencia? Que lo que hace esta palabra, lo que en definitiva hace quienes se asumen como resilientes, es que se desentienden que los problemas que lo atacan, que los problemas que lo superan, que los problemas que los desbordan, solo encuentran solución en uno mismo, ¿no? Es decir, esos problemas no se resuelven haciendo nuevos pactos sociales, no se resuelven formando comunidades, no se resuelve colectivizando demandas y saliendo a la calle, sino que en definitiva cada uno de los problemas que nos ataca, el único que lo puede resolver es el propio individuo, y esa capacidad se llama resiliencia, ¿no? Entonces, a eso es lo que apunta la pregunta que yo les planteé en su momento. ¿Cuándo asumimos que un término es neoliberal? Una primera respuesta rápida, primera, sería esa. Cuando focaliza el problema en la individualidad y no en la comunidad, en el sujeto y no en los lazos sociales o comunitarios que efectivamente eh, llevan, como hemos visto, sobre todo en los últimos meses, a partir de la revuelta de octubre, a levantar una serie de demandas en pos de cambios que puedan ser estructurales al sistema, ¿no? El funcionamiento de resiliencia, también se puede ver de modo similar en otros términos propios del neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, desde el feminismo se ha discutido muchísimo el término empoderada, ¿no? Por eso muchas corrientes feministas prefieren emancipada que empoderada, porque empoderada tiene una connotación similar a resiliente, es decir, la empoderada en el sentido de ser esa mujer que pase lo que le pase, tenga el problema que tenga, ella tendrá la capacidad individual de enfrentarlo, ¿no? Desentendiéndose de la formación de lazos que son comunitarios, que son sociales, que son formación de redes, para hacer entender que el problema no es individual, sino que es un problema estructural, ¿no? Eh, Eso como primera parte, ¿no? Eh, entonces, para sintetizar esa primera parte, hacer énfasis en esto que es el núcleo o uno de los núcleos del neoliberalismo, ¿no? Esta defensa de la libertad como un derecho inalienable del individuo, ¿no? Es decir, la definición de libertad sería aquello que el sujeto tiene total disposición para tomar elecciones, ¿no? Tomar total disposición o campo de acción para tomar ciertas decisiones en pos de su beneficio, etcétera, ¿no? Pero dicho eso, una segunda cosa que quisiera comentar de esta cita es que estos mismos conceptos también pueden ser disputados, ¿no? No es que el asunto o el debate se acabe cuando decimos, ah, bueno, resiliencia es no liberal porque efectivamente enfoca el problema en el individuo y no en lo social, no en lo estructural, sino que efectivamente también tenemos que tener conciencia de que estos conceptos que asumimos con una carga neoliberal pueden también ser introducidos en ellos una lógica distinta, divergente a lo neoliberal y concebir otras significaciones para estos términos, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de pensar lo resiliente no como la capacidad de un individuo de sobreponerse a
cualquier problema que se le cruce, sino como la capacidad de una cierta comunidad para enfrentar los problemas y generar salidas a esos problemas, ¿no? Y es importante tener eso presente porque efectivamente uno de los campos de disputa a lo neoliberal es, y como lo estamos desarrollando en estos minutos, el lenguaje, ¿no? Por supuesto que no es el único campo, ¿no? Ni el más importante, pero sí es uno de los campos donde se disputa la lógica neoliberal, ¿no? Hay otros pasos muy importantes de disputa que tienen que ver con la materialidad de la vida, ¿no? que están sobre todo en un lugar muy importante de atención en el espacio público, en el contexto no solo chileno, sino que también global, a partir de las diversas revueltas que comenzaron a fraguarse a lo largo del 2019 y algunos siguen hasta hoy, ¿no? Está, por ejemplo, un campo muy importante que tiene que ver con la economía, ¿no? Actualmente también hay un campo muy importante que tiene que ver con la disputa por el tiempo, ¿no? Por entender que este no es un momento de transición, sino que efectivamente puede ser un tiempo para imponer otras condiciones más allá del modo de vida implicado en el neoliberalismo. Eh, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta que hacer, algún comentario que quieran hacer, alguna intervención. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor, lo puede hacer, plantear alguna pregunta o alguna inquietud. Hola, yo. Hola. Sí, más que como tomando un poco lo que tú mencionabas, hoy día me pasó que como desde lo cotidiano y de lo que estamos viviendo la crisis sanitaria, me hace harto eco esta palabra del yo individuo, yo consumidor, que se está posicionando también en el discurso crisis sanitaria versus crisis económica. Hoy día me llama mucha atención de que se está ocupando mucho esto de la subjetividad al momento de definir eh, las empresas esenciales o no esenciales. Entonces, hoy día la discusión que está en la palestra es, pero ¿cómo yo le voy a negar la libertad al otro, decir qué es lo que es esencial o lo que no es esencial por sobre la vida de las personas? Ujú, Entonces, nada, como compartir desde ahí que efectivamente siento que prevalece sobre todo en los medios de comunicación, que tienen más la posibilidad de ir instalando el tema del lenguaje en cómo se va desarrollando esta situación. Y hoy día también vi el tema de los indicadores macroeconómicos y también me resultó súper loco como la gravedad de lo que es económico por sobre la gravedad de lo que es la vida y lo colectivo. ujú. Entonces, eso, como instalarlo desde ahí, esa Sí, reflexión. muchas gracias. Sí, al menos dos reflexiones me suscitan tus palabras, ¿no? La primera, que tiene que ver con algo que mencionaba hace un rato, que es la percepción del problema, ¿no? Bueno, el problema, ¿cómo lo definimos? ¿Como un problema en términos individuales, que tenga a un sujeto, a un individuo en particular, o como un problema que asumimos como estructural, ¿no? Que asumimos que está incrustado en, en nuestra constitución, en nuestra sociabilidad, en nuestra forma de hacer comunidad, etcétera, ¿no? Eh, y con respecto al caso que tú planteabas en tu comentario, en las últimas semanas, en el contexto nacional, ¿no?, chileno, hay una situación que me parece muy ejemplificadora al respecto, ¿no?, que tiene que ver con la percepción del problema de la propagación de la pandemia, ¿no? Porque en los medios masivos de comunicación fue muy notorio en un determinado momento, hace un par de semanas, un giro muy insistente que se tomó en señalar que efectivamente quienes estaban contribuyendo a propagar eh, la pandemia, a hacer que creciera la curva, etcétera, eran los individuos, los sujetos que no respetaban el toque de queda, no respetaban la cuarentena y salían a la calle irresponsablemente, etcétera, ¿no? Una estrategia comunicacional que efectivamente lo que hacía era aminorar el hecho de que si Chile tiene hoy por hoy las cifras que tiene, trágicas, ¿no?, dramáticas, es porque desde el gobierno se han tomado decisiones absolutamente erráticas y dañinas para la salud y para la vida de todos quienes habitamos este territorio, ¿no? Entonces hay un ejemplo que me parece muy ilustrativo para ver hacia dónde se dirige la percepción del problema, ¿no?
había una estrategia comunicacional del gobierno de desviar la percepción del problema hacia los individuos, ¿no? El problema es la gente que no hace caso y no se queda en sus casas, ¿no? Cuando a todas luces el problema tiene que ver con ciertas y múltiples erráticas decisiones que se han tomado a nivel de gobierno, ¿no? Eso por una parte. El otro comentario que me suscitaba tu intervención es que efectivamente, y esto también refuerza la idea de por qué es importante disputar el lenguaje, ¿no? Porque es importante disputar el lenguaje de un modo hegemónico, en este caso el neoliberalismo, no solo para alterar o intervenir en el sentido común de esa hegemonía, sino que también que a partir de la lucha por el lenguaje, de la disputa por el lenguaje, lo que se está haciendo es la disputa por la materialidad de la vida. Aquí quiero poner otro ejemplo que hemos visto en declaraciones en Chile, en Argentina y también en Estados Unidos, al menos, ¿no? Que es el siguiente problema o discusión, ¿no? Eh, una posición planteada, hay que detener la economía porque deteniendo la economía vamos a salvar las vidas, ¿no? Es decir, hay que tomar la decisión de la cuarentena total, los trabajadores, las trabajadoras deben dejar de ir a sus trabajos porque en cuarentena vamos a preservar la vida y la vida es lo más importante, ¿no? Y eso hay que preservarlo. Esa es una posición, ¿no? Lo hemos visto en debates de prensa, en debates que han circulado por la prensa, repito, en Estados Unidos, en Argentina también, en Chile. Y el otro punto de vista era, no, no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es cuidar la economía, porque solo cuidando la economía vamos a preservar la vida. Porque solo al seguir desarrollándose la economía, ese sujeto va a tener trabajo, va a tener salario y por ende va a poder seguir viviendo, ¿no? Entonces surgió ese problema. Bueno, ¿qué preservamos? ¿Preservamos la salud ante todo o preservamos la economía ante todo? Porque de la preservación de la economía se deriva la vida, ¿no? El otro punto antagónico es, no, hay que cuidar la vida porque solamente teniendo trabajadores y trabajadoras sanos y sanas va a seguir funcionando la economía. Y esto, repito, nos muestra este debate porque es importante la disputa al interior del lenguaje, ¿no? Y reitero esto, lo recalco. Es importante no solo por el sentido común hegemónico que se disputa, sino que también por la materialidad de la vida, ¿no? Porque el hecho de que a decisión gubernamental haya triunfado en la mayoría de los casos, como el caso chileno, el punto de vista de que la economía no debe detenerse, porque es la economía la que asegura la vida o sostiene la vida, el hecho, repito, de que haya ganado a nivel gubernamental esa posición, al menos en Chile, nos muestra que detrás de esa posición lingüística había un dominio de la materialidad de la vida, es decir, de la economía, ¿no? En otras palabras, el hecho de que la posición de la defensa de la vida no haya sido exitosa a nivel gubernamental, en parte se explica porque efectivamente quienes desarrollaban ese argumento de la defensa de la vida no tienen mayor injerencia sobre los aspectos materiales que aseguran nuestra existencia. Y con esto me refiero a la economía, ¿no? Entonces, eh, la disputa por el lenguaje nos lleva entonces a plantearnos y a tomar conciencia de la disputa por la materialidad de la vida, ¿no? Muchos planteamientos que sobre todo han circulado por redes, por blogs, por debates en los últimos meses, a partir particularmente de la pandemia, un hecho que se reitera en ello es que se le debe disputar la economía al neoliberalismo, ¿no? No se le puede dejar el dominio de la economía solamente en el neoliberalismo, ¿no? Y ahí hay un rol muy importante que juegan los diversos feminismos desde hace mucho tiempo, proponiendo, ejecutando economías alternativas a lógicas que se asumen como neoliberales, ¿no? Entonces, para sintetizar esa intervención, la disputa por el lenguaje no solo es una disputa para tomar conciencia del sentido común hegemónico, sino que también para tomar conciencia de quiénes entonces están dominando hoy por hoy las condiciones materiales de nuestra propia vida, ¿no? Parece que en el chat tenía algunas intervenciones, voy a revisar.
Si alguien tiene algo que decir, también preguntar antes de avanzar. Bien, voy a leer algunos comentarios. Leonardo González dice, a propósito del lenguaje, los conceptos económicos y neoliberales están tan abominablemente presentes en distintos ámbitos, incluso en el ámbito de la salud. Interés, satisfacción, efectividad, cliente, ¿no? Y lamentablemente esos 4 conceptos que menciona Leonardo en el ámbito de la salud los podemos extrapolar a la educación, los podemos extrapolar a otros ámbitos constitutivos de la vida, ¿no? Y eso guarda relación esta hegemonía que se consigue y de la que hemos estado hablando. Alejandra Zamora dice, ahora más que nunca la palabra individualismo se verá debilitada por el hecho que somos sociedad, nos vamos a ver de que como sociedad nos vamos a ver en la necesidad de trabajar en colaboración, en solidaridad. Esto se ejemplifica, por ejemplo, en áreas comunes que han surgido espontáneamente en las comunidades, ¿no? Muy de acuerdo con el comentario de Alejandra. Manon Herrera dice, más que una consulta, reflexionar que impacta ver que desde el neoliberalismo uno de sus núcleos es la libertad del individuo, ¿no? Me hace mucho ruido cuando la libertad es un derecho humano, ¿sí? Esto es más profundo que definiciones. Pienso en la utilización de derechos, ¿no? Podríamos hablar sobre esto luego, ¿no? Que es un tema central que toca Manon, ¿no? Y Elizabeth dice que le surge la duda de si esta dicotomía puede tener algún matiz, ¿no? Si pudieras especificar, Elizabeth, a qué dicotomía te refieres, por favor, para comprender bien el sentido de tu pregunta, ¿no? Profesor, me ¿Sí? refería a el ejemplo que nos dio producto de la intervención de Emilia a propósito de la salud y la economía, porque siempre en realidad vemos que quien disputa con la economía va cambiando, pero siempre la economía es uno de los factores. Entonces, al menos dentro de la palestra pública, uno no suele encontrar matices. Sí. Esto nos lleva también a lo que tú planteas, ¿no? Este matiz dentro de esta dicotomía nos lleva a uno de los temas clave que está implícito en el despliegue de la lógica neoliberal, ¿no? Aquí hago referencia a que efectivamente uno de los grandes éxitos del neoliberalismo ha sido generar la percepción de que capitalismo es igual a democracia, ¿no? Recordemos que el neoliberalismo se consolida, sobre todo en la década de 70, en un contexto donde aún existían otras formas de vida, ¿no? Ya sean formas llamadas totalitarias o también el estado de bienestar o benefactor, etc., ¿no? Pero uno de los grandes logros a nivel histórico, a nivel político y cultural del neoliberalismo ha sido esta percepción de que no hay otra alternativa, ¿no? Esta frase célebre la pronunció en un momento Margaret Thatcher, ¿no? Primera ministra británica, contemporánea a la dictadura de Pinochet en Chile, y en ese momento, fines de los 70, mediados de los 70, es un momento clave dentro del despliegue del neoliberalismo, en términos históricos, en términos prácticos de gobierno y de implementación de políticas de orientación neoliberal, porque precisamente a partir de gobiernos como la dictadura de Pinochet, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Reagan en Estados Unidos, logran implantarse a nivel gubernamental ciertas propuestas económicas que venían pensándose después de la segunda posguerra europea, ¿no? Y esa homologación, esa aparente homologación, capitalismo es igual democracia, dentro de la lógica de desarrollo neoliberal, de despliegue neoliberal, de rentabilizar y a su vez quitarle o restarle acción al Estado, ha generado como consecuencia, y esto lo vemos en Chile muy claramente, la pérdida de políticas públicas en todos los ámbitos de la vida. La salud, la educación, la vivienda, la previsión social, etc., ¿no? Entonces, si habría que agregar un matiz dentro de esa dicotomía por la que preguntaba Elizabeth, tendría que ser la dicotomía de que efectivamente una de las cosas que se impone con necesidad a partir de estos tiempos que estamos viviendo es la recuperación del espacio público en muchas de sus dimensiones, entre ellas la salud, ¿no? Eh, esta, esta homologación entre democracia y capitalismo
la desarrolla muy inteligentemente un crítico inglés de nombre Mark Fisher, en un libro que les compartí en la carpeta que se llama Realismo Capitalista, ¿no? Es decir, es generar esta percepción de que no hay alternativa, de que este es el único sistema posible, de que fuera de este sistema lo que tenemos es totalitarismo, ¿no? Y ahí en el caso chileno y también de otros lugares surgen, o surgieron, sobre todo en periodos editoriales, términos como Chilezuela, por ejemplo. Es decir, si abandonamos este sistema, que es lo mejor que tenemos, lo que nos espera es precisamente un régimen totalitario, un régimen que va a abolir la propiedad privada, un régimen donde no va a haber confort, decían algunas opiniones, etc., ¿no? Entonces ese matiz al cual hacía referencia Elizabeth nos lleva precisamente a tomar conciencia de esa homologación sobre la cual vamos a estar hablando al final de esta clase a partir de una cita que traje de un cineasta italiano, poeta también, Pier Paolo Pasolini, ¿no? Que fue un autor que en la década de los 70, justo antes de que lo asesinaran, generó un discurso que hoy tiene mucha vigencia en relación a las bases históricas fascistas del neoliberalismo, ¿no? Para discutir esta aparente homología entre capitalismo es igual, democracia, o el capitalismo es el sistema más democrático que existe, ¿no? Felipe dice, la dicotomía entre... sí, me hacía la aclaración Felipe, muchas gracias. Sí. Daniel Isaías, ¿por qué la libertad se refiere a las decisiones en clave economicista, más no, por ejemplo, aquello que se refiere a la moral, ¿no? Es decir, podemos ser consumidores, pero no existir diversidades de género, ideológicas, inclusive religiosas, ¿no? Sería bueno si Daniel está por ahí, si pudiera volver a comentar su intervención para Sí, ¿sí? ¿Daniel? sí. Por No, favor. mi pregunta es que siempre la libertad se vende como la libertad de consumo, Uh-huh. pero no una libertad, por ejemplo, a que personas del mismo sexo puedan contraer algún tipo de vínculo. O sea, es como que la libertad está solamente supeditada al ámbito económico. Siempre me ha llamado la atención por qué ese relato, cuál sería como el fundamento Sí, epistemológico de eso. bien, ¿no? El fundamento epistemológico o antropológico de ese relato está sobre todo en lo que se llama la Escuela Económica de Austria, ¿no? Que es una de las bases del neoliberalismo o del despliegue neoliberal tal como lo conocemos hoy, ¿no? Y en términos generales, ¿en qué radica ese planteo, ¿no? En lo que se basa esta escuela, en que el objeto de su reflexión económica son las decisiones, ¿no? Lo que ellos llaman las decisiones sustituibles. Sobre esas decisiones sustituibles hay un supuesto, ¿no? ¿Qué supuesto? Que los recursos son limitados, ¿no? Y que las decisiones que se puedan tomar en torno a esos recursos son antagónicas entre sí. Entonces la economía lo que debe hacer es tomar la mejor decisión posible en torno a ciertos parámetros que tienen que ver con la renta, que tienen que ver con el beneficio del capital, etc., ¿no? Entonces ahí surge toda una dimensión moral por la cual tú preguntas, ¿no? Y que se puede quedar graficada en la famosa frase de Milton Friedman, sobre la cual escribió un libro y también un programa de televisión que se transmitió en Chile en los 80, ¿no? Libertad de elegir, ¿no? Ahí radica el núcleo de la concepción de libertad dentro del paradigma neoliberal, ¿no? La libertad entendida como la libertad de elegir. ¿Y qué es la libertad de elegir? La libertad de elegir del cliente, del consumidor, ¿no? Profesor, ¿sí? sí, una consulta en relación a esta hegemonía del lenguaje que usted Sí. menciona y que está asociada, por lo que entiendo, a la Carta Magna que actualmente nos rige, ¿cierto? Y al modelo. Pero en el supuesto de que se cambiase la Carta Magna y fuera una carta más solidaria y que fuera más garante de derechos, ¿qué pasaría con la hegemonía del lenguaje en ese caso? Uh-huh. Y la segunda pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen los medios, en el fondo, con la hegemonía del lenguaje, sobre todo los medios pluralistas, pensando que el deber ético buscar la verdad de los hechos por parte de los periodistas y el deber moral de los medios es informar a la ciudadanía Sí. de la verdad, en realidad? Muchas cosas que comentar en tu pregunta, ¿no? La primera, con respecto a la Carta Magna que tú llamas,
En la siguiente clase, por ejemplo, Cristian Viera, abogado constitucionalista, va a hablar sobre subsidiariedad, ¿no? Y él te podrá dar una respuesta más cabal, con fundamento, especializada sobre esa parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría precisamente si acontece o se instala o llegamos a proponer, a programar otra constitución, ¿no? Pero me gustaría detenerme sobre todo en dos partes de tu pregunta que tienen que ver con la hegemonía y que lo que tú llamas también cierta ética de la información, de los medios masivos, ¿no? Con respecto a la hegemonía, dos cosas que decir para volver sobre Raymond Williams, ¿no? Raymond Williams en sus investigaciones ha definido tres formas de la hegemonía. Estas tres formas de la hegemonía nos pueden a su vez ayudar a entender la orientación de tu pregunta, ¿no? Junto a la hegemonía del sentido común, que viene de Gramsci, ¿no? Que ya la hemos comentado a partir de esa cita de Henri Massey, Raymond Williams también propuso y pensó una contrahegemonía, ¿no? Y a su vez una tercera forma de hegemonía, que es la hegemonía alternativa, ¿no? Yo creo que el juego entre estas tres formas o manifestaciones de la hegemonía dominante, por así decirlo, la contrahegemonía, que se enfrenta a esa hegemonía dominante o quiere disputar el espacio a esa hegemonía dominante, o la hegemonía alternativa, que no quiere disputar ese espacio central, sino que quiere establecer apropiarse de ciertos espacios marginales, por así decirlo, pueden ayudar a entender ciertos procesos, tanto a nivel histórico como recientes que hemos visto en Chile, ¿no? Y con respecto a la pregunta de la ética, es una pregunta muy interesante que está también en el núcleo duro del neoliberalismo, ¿no? Porque algunos autores que se han dedicado a pensar el despliegue del neoliberalismo y en libros que han sido publicados en los últimos meses inclusive, una de las cosas que muestran y sostienen a partir de las formas históricas que está dando el neoliberalismo actualmente, por ejemplo, casos significativos de Brasil, de Estados Unidos y de Chile nuevamente, ¿no? Es que la diferencia del liberalismo con el neoliberalismo es que el neoliberalismo disuelve una ambigüedad que era constitutiva del liberalismo, ¿no? Y que tenía que ver con este dilema ético o moral, tal como tú lo estás planteando, y también lo planteaba el compañero en la intervención anterior, ¿no? Es decir, en el neoliberalismo no habría esa ambigüedad ética, y lo estamos viendo más patente que nunca. Diariamente, incluso en Chile lo vemos con declaraciones de políticos que están diciendo explícitamente, o están desambiguando explícitamente cualquier posición ética o política, ¿no? Ayer incluso hubieran dos declaraciones, ustedes la habrán visto, ¿no? Que pueden tener este sentido, ¿no? En este sentido, me parece, en esta línea, me quiero tener un ejemplo clave para que se entienda el punto, ¿no? Que tiene que ver con Piñera, ¿no? Y sobre todo el caso Bancar. Cuando se le acusa a Piñera de ocupar información privilegiada del litigio entre Perú y Chile en La Haya para hacer negocio en Perú, ¿no? Con respecto a los nuevos límites que iba a tener el tratado internacional, etc., ¿no? Y una entrevista que, si no me equivoco, le hace Mónica Rincón, donde le pregunta por esta situación y le interpela directamente la periodista y le dice, ¿eso le parece ético? Y la respuesta de Piñera es, pero es legal. Y la periodista vuelve a preguntarle, dice, ¿pero es ético? Y Piñera vuelve a decirle, pero es legal, ¿no? Yo creo que en ese intercambio entre Piñera y Mónica Rincón hay un ejemplo de lo que estamos conversando en estos últimos minutos, ¿no? De esta desambigüedad que está presente en el liberalismo, donde mientras sea legal, y las leyes la hacen ellos, pues no hay ética posible, ¿no? Alejandra Chávez dice, creo que es sumamente grave el impacto que tiene el neoliberalismo, lo planteo sobre todo por el caso de las licencias rechazadas por parte de las ISAPRES en caso de cuarentena preventiva y obligatoria. Estamos en un contexto en que debiese prevalecer el derecho a la vida por sobre la propiedad. La respuesta de estas instituciones es que existe un contrato porque ven al individuo, como bien se mencionaba anteriormente, como un cliente y no un sujeto de derecho, ¿no? Daniel dice, me llama la atención que esta narrativa neoliberal renuncia a dialogar y se resiste a la realidad. Vamos a hablar de esto en los siguientes minutos, ¿no? El ejemplo prístino de este gobierno que se resiste a la realidad por el dogmatismo ciego del relato neoliberal. Y Mayet dice, siento que se ha instalado una supremacía de lo simbólico por sobre lo material y se terminan presentando como antagónicos. Algo así como un posmodernismo exacerbado versus las condiciones materiales, ¿no?
Es como la hegemonía del postestructuralismo. Y voy a aprovecharme de lo que dice Mayet para volver sobre otro caso a partir de la pregunta que tú hacías recientemente, ¿no? Que efectivamente, y esto lo vemos sobre todo en la historia chilena reciente, desde el 89-90 para acá, pero también lo encontramos en otros libros referido como un problema de las izquierdas contemporáneas, que efectivamente en las últimas décadas, en casos como el chileno, pero repito, también en otros contextos, ha habido gobiernos de izquierda que no han generado cambios estructurales con respecto a esta lógica del sistema que hemos venido comentando, ¿no? Entonces ahí también vemos una particular forma de la hegemonía, ¿no? Y que tiene relación a esto que hace referencia a Mayet, ¿no? De cómo aparentemente hay un cierto conformismo por una hegemonía que puede ser simbólica, etcétera, pero que efectivamente esa hegemonía no produjo, no intervino cambios estructurales al sistema que disputen la hegemonía en formas materiales, tal como lo plantea acá Mayet, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo ético está supeditado a un cambio de un marco legal, ¿no? Dice Felipe. Francisco dice, me pregunto si la noción de libertad neoliberal paradójicamente puede favorecer el discurso de grupos LGBT o feministas. Muy interesante, ¿no? En este libro que les comenté hace un rato, Realismo Capitalista, de Mark Fisher, la noción de realismo capitalista hace referencia a que precisamente una de las palabras claves del neoliberalismo es la flexibilidad, ¿no? Esta capacidad voraz del liberalismo de adaptarse a aquello que le puede ser de utilidad, ¿no? Y el ejemplo que coloca Mark Fisher en ese libro es la absorción que hacen las formas neoliberales de dominación o de gobierno con respecto a las propuestas antisistema, ¿no? Y analiza en ese libro Mark Fisher, que es un crítico cultural musical muy relevante, ¿no? Muy importante, se lo recomiendo mucho, una serie de películas de Hollywood, desde Wall-E, en animación, a otras películas, donde lo que se representa allí es una cierta lógica antisistema, pero absorbida por la lógica del mercado, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta de Francisco, yo creo que una posible respuesta o un antecedente para esa respuesta la encontramos en esa capacidad del neoliberalismo de absorber aquello que le puede ser beneficioso, que Mark Fisher llama el realismo capitalista. Alguien había levantado la mano, perdón. Sí, tiene la palabra. Alejandro, creo. Sí, hola, Alejandro Rodríguez de Viña. Lo que me hace mucho sentido todo lo que dice el profesor. Solamente quería comentar que de Milton Friedman, Buchanan y Harberger, que fueron digamos, los puntales de los Chicago Boys acá en Chile, uno de los discursos que tenía Milton Friedman era que el motor de las sociedades con la cual se podía construir y prosperar era la greed, o sea, la codicia y la avaricia. Entonces, estamos en una hegemonía que está usando como motor de la sociedad la codicia y la avaricia. Y yo digo, no sé en qué punto llegamos a construir una sociedad donde ahora con esta hegemonía del lenguaje que nos dice el profe, claro, uno entiende la resiliencia desde ese punto de vista, y si uno ve que la cuestión partió en la codicia y la avaricia del productor y del consumidor, de ambos, sería ese el motor de la sociedad. A mí espanto. Eso quería comentarnos. Sí. Volvamos sobre ese ejemplo y sobre la relación hegemonía-lenguaje, ¿no? Efectivamente hay una famosa película de los 80, que ahora no me acuerdo literalmente el título, pero es sobre Wall Street, y que es famosa por una frase que es, la codicia es un don, ¿no? Una película muy famosa, catalogado como una gran película, y efectivamente en términos de cinematografía es una buena película, ¿no? Pero un efecto que genera a nivel cultural es precisamente generar una valoración positiva sobre aspectos que éticamente nos parecerían cuestionables, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar a partir de esta cita de Víctor Klemperer, ¿no? Sobre los cambios de valoración que ocurren a nivel de las palabras. Víctor Klemperer fue un filólogo judío alemán que cuando asciende el nazismo en Alemania, a inicio de la década del 30, él se queda en Alemania y como otros de sus colegas filólogos, no decide irse al extranjero, ¿no?
y se queda porque en gran parte su esposa era alemana aria, ¿no? Este dato es importante porque que su esposa fuera alemana aria lo salvó de alguna manera de morir, ¿no? En un campo de concentración. Pero sí, Víctor Klemperer, si bien no se fue al exilio, sí perdió su puesto en la universidad, ¿no? Y para sobrevivir trabajó en fábricas, si no me equivoco, en la fábrica de jabones, ¿no? Como obrero. Mientras trabajaba como obrero, llevó un diario de vida. Y en ese diario de vida consignaba cómo a nivel de lenguaje empezaron a aparecer palabras en la sociedad alemana que fueron prefigurando primero, configurando después y consolidando posteriormente esta mentalidad nazi, ¿no? Y luego se publicó un libro, después de la Segunda Guerra, de Víctor Klemperer que se llama LTI, Lingua Tertii Imperii, ¿no? En latín, la lengua del Tercer Reich. Y hay un pasaje de ese libro, La lengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer, que nos puede llevar a pensar, a reflexionar sobre lo que se preguntaba recién, ¿no? Dice Klemperer, ¿no? Las palabras fanático y fanatismo no fueron inventadas por el Tercer Reich. Este solo modificó su valor y las utilizaba más en un solo día que otras épocas en varios años. Son escasísimas las palabras acuñadas por el Tercer Reich que fueron creadas por él. Quizás, probablemente, dice Víctor Klemperer, ninguna. El lenguaje dominante, quiere decir Klemperer, altera el valor y la frecuencia de las palabras. Convierte en bien general lo que antes pertenecía a algún individuo o a un grupo minúsculo. Y a todo esto impregna palabras, grupos de palabras, informa sintácticas con su veneno. Pone el lenguaje al servicio de su terrorífico sistema y hace del lenguaje su medio de propaganda más potente, más público y más secreto a la vez, ¿no? ¿Y de qué se desprenden muchos temas y problemas, entre ellos el problema del valor, ¿no? Pero antes de ir sobre el problema del valor, quiero volver sobre el tema de la naturalización de ciertas palabras que conlleva la pérdida de la historicidad de esta palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra fanático, fanatismo, nosotros lo somos mucho, sobre todo los que fuimos o somos adeptos al fútbol, por ejemplo, ¿no? Fanático de tal equipo, ¿no? Un fanatismo por tal jugador, ¿no? Etcétera. Y olvidamos precisamente la historia marcada a sangre y fuego de esta palabra en el siglo XX en el contexto nazi, ¿no? Es precisamente, dice Víctor Klemperer, el nazismo no quien inventa la palabra, pero sí quien la lleva a otro sitial. La instaura como una palabra simbólicamente importante dentro de su repertorio léxico, ¿no? Y ahora sí vamos sobre el problema del valor, ¿no? Una cosa importante para entender este vínculo entre lenguaje y sistemas hegemónicos, ¿no? Que un sistema hegemónico, un modo de dominación hegemónica, o de gobernabilidad hegemónica, como queramos llamarlo, instale en el sentido común ciertas palabras, no quiere decir necesariamente que ese sistema ha creado palabras específicas para referir a ciertos aspectos de la vida, sino que lo que se da muchas veces es la apropiación de esa palabra, ¿no? Como el caso del nazismo y fanático, fanatismo, entre tantas otras, ¿no? Y esto lo podemos ver también en el neoliberalismo, y podemos volver sobre esto a partir de este concepto del realismo capitalista. Muchas de las palabras que asumimos como neoliberales, con una carga neoliberal, por supuesto que no fueron inventadas por el neoliberalismo, sino que el neoliberalismo se las apropió a partir de la introducción de un valor en ellas, ¿no? Un valor que puede ser positivo o un valor que también puede ser peyorativo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la palabra resiliencia cómo el neoliberalismo dota de un valor positivo a la palabra, ¿no? Y pasa a ser una especie de palabra emblema de una valoración positiva socialmente. En las empresas o los colegios, en algún momento se les llegó a dar premio a integrantes de esas comunidades por ser el premio al más resiliente, premio a la resiliencia, etcétera, ¿no? Pero también una manera de trabajar el valor tiene que ver con demonizar ciertas palabras, ¿no? Y a partir de un caso específico, que tampoco es reciente, tampoco es propio del neoliberalismo,
pero así ha sido nuevamente traído en circulación por el neoliberalismo de manera muy intensa, es la carga peyorativa, por ejemplo, de la palabra comunismo, ¿no? Sobre esto hay, en el caso chileno específicamente, ¿no? Hay libros de varios historiadores que muestran cómo ya desde comienzos del siglo XX la palabra fue resistida en los círculos oligarcas y burgueses nacionales, ¿no? Y ese trabajo de valoración peyorativa de la palabra se arrastró a lo largo del siglo XX, tuvo un punto de inflexión muy álgido, ¿no? En la década del 70, al momento del gobierno popular de Allende, y luego, por cierto, con la dictadura de Pinochet, ¿no? Y ha tenido un regreso en los últimos años, sobre todo en este contexto que vivimos hoy en día, en la cual, por motivos ecológicos, por motivos económicos, por motivos humanitarios, el neoliberalismo ha quedado más amenazado que quizá nunca en sus 40 años de despliegue reciente. No solo a nivel nacional, sino que también a nivel global, ¿no? Recordemos no solamente la pandemia actual, sino que también que durante el 2019 hubieron revueltas en muchos puntos del orbe, ¿no? Y digo esto para introducir un último tema, antes de seguir con la conversación, que tiene que ver que precisamente cuando el neoliberalismo ve amenazado su lógica imperante, su forma de comprender la vida y los modos de vida, surge una cara del neoliberalismo que para muchos investigadores, pensadores, muestra su naturaleza histórica. Y es que efectivamente, y esto se ha propuesto sobre todo de manera bastante intensa en libros que han sido publicados en los últimos meses, ¿no? Hay una fuerte carga de naturaleza fascista en el neoliberalismo. O dicho de otra manera, la flexibilidad del neoliberalismo es tal que si hacemos un paneo histórico de su despliegue, vemos que esa capacidad de flexibilidad incluso es tal que el neoliberalismo sea adecuado a regímenes no democráticos para asegurar su despliegue. Y aquí tenemos un caso reciente, o sea, un caso no reciente, sino que un caso que nos golpea a todos, que es el caso chileno, ¿no? Precisamente, dentro de esta discusión, en las últimas meses, semanas sobre todo, con respecto a esta naturaleza fascista, constitutiva del neoliberalismo, hay un antecedente muy importante que quisiera traer a colación, que es el cineasta y poeta italiano Pier Paolo Pasolini, ¿no? Que efectivamente a mediados de los 70, antes de ser asesinado, llevó a cabo toda una investigación sobre cómo esta lógica del consumo a nivel global estaba difuminando, borrando tradiciones culturales más locales, ¿no? Sobre todo en un país, pensemos como Italia, donde por mucho tiempo predominaron varias lenguas regionales y por ende varias culturas regionales bastante asentadas, en fin, ¿no? En la última entrevista que Pasolini dio en vida, que llevó por título Todos estamos en peligro, pero también lo mencionó en otros libros que luego fueron publicados después de su muerte, por ejemplo, hay uno que se llama Escritos Corsarios, que recopila varias intervenciones públicas que hace Pasolini, o en un libro que también fue publicado póstumamente, que se llama Vulgar Lengua, que fue una de las últimas charlas públicas que tuvo en un colegio Pasolini, plantea esta vinculación entre esta lógica del capital que se despliega, acumulativa por disposición, y el fascismo, ¿no? Voy a leer la cita y luego voy a profundizar en lo que acabo de decir. También hice un recorte de esta entrevista, ¿no? Recorté dos momentos, que son los siguientes. En un momento dice Pasolini, el poder es un sistema de educación que nos divide en subyugados y subyugadores. Pero cuidado, ¿no? Un mismo sistema educativo que nos forma a todos, desde las llamadas clases dirigentes hasta los pobres. Por eso todos quieren las mismas cosas y se portan de la misma manera. Si tengo en las manos un consejo de administración
o operación bursátil los utilizo, sino una barra de hierro. Y cuando utilizo una barra de hierro, hago uso de mi violencia para obtener lo que quiero. ¿Por qué lo quiero? Porque me han dicho que es una virtud quererlo. Yo ejerzo mi derecho virtud. Soy asesino y soy bueno. Y luego continúa Pasolini. Primera tragedia, una educación común, obligatoria y equivocada que nos empuja a todos a la competición por tenerlo todo a toda costa. A esta arena nos empuja como una extraña y oscura armada en la que unos tienen los cañones y otros tienen las barras de hierro. Entonces, una primera división clásica es estar con los débiles. Pero yo digo que en cierto sentido, todos son los débiles, porque todos son víctimas. Y todos son los culpables, porque todos están listos para el juego de la masacre, con tal de tener. La educación recibida ha sido tener, poseer, destruir. ¿Qué está diciendo Pasolini acá? ¿No? Y que ha sido un tema que para los que les interesa pueden buscar en 2 libros de publicación reciente, ¿no? Uno es del filósofo italiano Maurizio Lazzarato, el libro se llama El capital odia a todo el mundo, y otra es un libro de un pensador chileno, Sergio Villalobos Ruminot, un libro que se llama Asedios al fascismo, ¿no? En esos libros, y a partir, por ejemplo, de la recuperación de planteamientos como el de Pasolini, se desarrolla una intuición que tuvo Pasolini y que muestra, por ejemplo, en estos pasajes, y que es la siguiente. El fascismo no se detuvo ni se contuvo con la Segunda Guerra Mundial y los regímenes totalitarios, sino que a juicio de Pasolini, y repito, esto ha sido recuperado por autores como Lazzarato o Villalobos Ruminot, lo que sucedió con el fascismo es que se desplazó hacia sectores microsociales, ¿no? Y acá Pasolini está colocando un ejemplo claro, ¿no? Que es precisamente una educación en común que en un cierto sentido empuja a tener, poseer, destruir, ¿no? Y que efectivamente el neoliberalismo no se reforma si no es amenazado. Pero si no es amenazado no por cualquier demanda, sino que lo que nos muestra la historia última y reciente es que solo accede a reformarse, ¿no? Y a reformarse, no a cambiar, sino a reformarse cuando es amenazado por una revolución o por una revuelta, como en el caso chileno de octubre, ¿no? En ese momento, dice Lazzarato, y dice también Villalobos Ruminot, pero ya intuía Pasolini en los 70, en ese momento es que sale a la superficie la naturaleza violenta constitutiva del neoliberalismo, que es capaz en esos momentos de aliarse, de asociarse a regímenes no democráticos para seguir desplegando sus lógicas, ¿no? Que lo estamos viendo en el caso reciente, en casos como Brasil, por ejemplo, Chile, ¿por qué no? Estados Unidos, etc., ¿no? Tendré algunas intervenciones en el chat, las voy a revisar. Por mientras, si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervención oral también lo puede hacer. En el chat, ¿qué tenemos? Dice, el ejemplo de Piñera es el mismo ejemplo de haber dejado empresas sin responsabilidad de pagar sueldos a sus trabajadores. No es ético, pero es legal, ¿no? Eso lo dice David Villagra. Stephanie, que el izquierdo no haya cambiado, supongo que termina la frase, ¿no? La foto de Ariel Levy en la marcha del orgullo gay es un buen ejemplo de lo que dice Francisco, ¿no? Y Camilo me corrige, la película se llama Wall Street, ¿no? Muchas gracias, Camilo. Claudio Guerrero dice, Harvey hablaba del neoliberalismo como una fénix posmoderno que siempre renace de la ceniza, ¿no? Y Camilo dice, respecto a lo señalado en la cita de Víctor Klemperer, principalmente la parte en que se señala que se altera el valor y la frecuencia de las palabras, es algo que ha sido patente en Chile desde octubre a la fecha. The Clinic emitió un reportaje hace un tiempo de la cantidad de veces que el presidente dijo la frase enemigo poderoso e implacable, que no respeta nada ni a nadie, primero en la relación a las protestas para referirse al conflicto en el pueblo mapuche, en el sur, y también en relación a la pandemia. Sí, efectivamente, y a los que les interesa también les dejo otra referencia, mucho mejor desarrollada que la que yo puedo hacer oralmente en este momento. Hay un crítico literario de nombre Kenneth Burke, que tiene un análisis retórico, un análisis de la retórica de Hitler, ¿no? Si no me equivoco, o si no recuerdo mal,
el ensayo se llama La retórica de mi lucha, de Hitler, ¿no? Algo así. Y en ese ensayo, Kenneth Björk, comentando no solamente el libro de Hitler, Mi lucha, sino que también sus discursos, sus apariciones públicas, etc., muestra ciertos tropos retóricos que se repiten en el discurso de Hitler, ¿no? Y precisamente uno de esos tropos característicos es el tropo del enemigo común, ¿no? Es decir, que un sistema hegemónico, que en este caso del nazismo apunta a la coerción física, militar, política, etc., uno de sus tropos constitutivos tiene que ver con el enemigo común, ¿no? Otro tropo que menciona Kenneth Björk en ese ensayo es el tropo de la centralización, ¿no? Y esto, a juicio de Björk, extraído de Hitler, de la lógica del Imperio Romano, ¿no? El famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y Hitler quiso ser de Múnich, en la Roma de su régimen, ¿no? Es decir, desarrolla varios tropos, pero lo curioso de leer ese ensayo hoy, que es un ensayo de hace bastantes décadas, lo curioso de leer ese ensayo hoy es que precisamente muchas de las estrategias retóricas o discursivas que vemos en discursos como el de Piñera hoy en día, o en el de Bolsonaro también, tienen muchas similitudes, afinidades, o podríamos decir incluso son programáticas en relación a esos tropos que estableció de manera propagandística el nazismo, ¿no? Alejandra dice los títulos, bien, Mauricio Lazarato, de los que recuerdo que he dicho, ese libro se llama El capital odia a todo el mundo. Y también de Sergio Villalobos Ruminot, se llama Asedios al fascismo, ¿no? Entre otros, que desarrollan esta hipótesis que me parece de irrupción relativamente reciente, aunque repito, antecedentes podemos encontrar incluso en Pasolini, otros autores de los 60, 70, de esta vinculación entre una naturaleza fascista que subyace a la lógica del despliegue neoliberal. ¿Y por qué es importante esta hipótesis? ¿O dónde se enmarca la importancia de esta hipótesis? Para volver sobre ese tema que mencionaba hace un momento, uno de estos logros que aparece en el sentido común hegemónico del neoliberalismo, que ha sido la aparente homologación capitalismo es igual democracia, ¿no? Hay una frase célebre de Frederick Jameson, un crítico cultural y literario norteamericano, que es ilustrativa en este sentido, ¿no? Dijo en algún momento, en uno de sus libros, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Por supuesto que la frase, hoy por hoy, encuentra resistencia, porque cuando la dijo Jameson, después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución de la Unión Soviética, la frase tenía una potencia que hoy ha perdido, sobre todo en esta tensión, en este umbral en el que se encuentra el neoliberalismo hoy a partir de la pandemia y también a partir de la revuelta y el descontento social, ¿no? Leonardo González dice, y ocupar lo colectivo, ejemplo enemigo común, como estrategia de mantener un modelo, es un ejemplo de cómo el neoliberalismo absorbe lo que le sirve, vale decir, realismo capitalista, ¿no? Efectivamente, lo que pregunta Leonardo lo podemos ilustrar con muchas de las declaraciones públicas que hizo Piñera respondiendo a algunas de las primeras marchas masivas que ocurrieron en Chile desde fines de octubre, ¿no? Donde una de las cosas que se destacaba de ese discurso de Piñera mediático era, hemos escuchado el mensaje, ¿no? Y esa capacidad de querer absorber, pero acomodaticiamente, el descontento que estaba manifestándose en las calles, ¿no? A eso precisamente lo llama Mark Fisher el realismo capitalista. Esta capacidad omnívora que tiene la lógica del capital, sobre todo en su fase neoliberal, de poder rentabilizar, capitalizar aquello que aparece como resistencia o alternativa. Preguntas, dudas, ¿no? Nos quedan pocos minutos.
Profesor, para dialogar, ¿sí? sí, profesor, sí, una pregunta o tal vez quizás un comentario que efectivamente lo que hace, lo que yo pienso en realidad, y por lo que usted ha dicho, en el fondo lo que hace esta hegemonía del lenguaje neoliberal Alejandro. es que de cierta manera creo yo que estigmatiza al ciudadano común y corriente. Cuando, no sé, cuando aparece cualquier política pública que favorezca la dignidad humana, sale al tiro a estigmatizarlo, que no sé, que quieren prácticamente que le regalen todo, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces creo que hay cierta, que genera cierta estimación, sobre todo con el ciudadano común y corriente. Y claro, Alejandro pidió la palabra, se la doy inmediatamente. Solo comentar algo breve a partir de tu intervención, que uno de los efectos performativos, diríamos, en teoría del lenguaje, que tienen discursos como ese, ¿no? Cuando surge una demanda por derechos sociales, por dignidad, por derechos fundamentales, un argumento muy común que puede surgir es: lo quieren todo gratis. Es que efectivamente, digo, un efecto performativo de ese discurso es que apunta a desintegrar cualquier tejido comunitario que se forme, ¿no? Porque nuevamente individualiza el problema, lo presenta casi como un capricho de una persona o de un grupo, estigmatizándolo, como tú dices, eh, para al menos resistir que esa impresión, ese deseo, esa demanda pueda articularse a otras demandas y generar una validez social o comunitaria de esa petición, ¿no? Alejandro, si no me equivoco, había levantado la mano. Sí, gracias. Sí. Una consulta. Mientras nos estamos enfrentando a todo esto que es el patriarcado, el machismo, y hemos necesitado todo, yo creo, iniciar procesos de deconstrucción que algunos son más complejos, más simples, pero que son un hecho y hay que asumirlo responsablemente y llevarlo adelante. En ese sentido, esta hegemonía del lenguaje que usa el neoliberalismo es algo similar en el sentido de que como comunidad, como frente, como sociedad en contra de eso, hay que desarrollar, construir un proceso así, entre comillas, de deconstrucción de ese tipo de lenguaje, o solo basta con rescatar el verdadero significado de las palabras. Por ejemplo, cómo hacer para entender que la resiliencia, así toda, no es como la gran cosa si uno la mira desde otro enfoque, etcétera, etcétera. Esa es mi pregunta. Sí, Miguel también levantó la mano, le doy la palabra en unos segundos. Antes comentar algo a partir de la intervención de Alejandro, ¿no? Precisamente una de las percepciones que está detrás del concepto de hegemonía o de la lógica de la hegemonía es que en esta historia, por así decirlo, para seguir con la metáfora cinematográfica, no hay a priori ni buenos ni malos, ¿no? Sino que la lucha histórica es precisamente una lucha por quien logra apropiarse de ciertos aspectos claves para el dominio de la vida, entre ellos el sentido común, entre ellos los derechos sociales, el Estado, por ejemplo, en fin, ¿no? Planteo en ese término lo que ocurre a nivel del lenguaje, y siempre está ocurriendo, ¿no? Solo que a veces se hace más visible y que otras veces, es que los conceptos que usamos están permanentemente siendo disputados, ¿no? Lo que pasa es que hay lógicas imperantes que se mantienen como las acepciones principales de esos conceptos, lo que no quita que hayan dentro de esos conceptos acepciones alternativas o que resisten a esa lógica imperante, ¿no? Hay un libro que me parece muy importante en este sentido, que no está en la carpeta, pero lo podríamos subir, que es un libro de un lingüista filósofo ruso del lenguaje del año 20, ¿no? Se llama Valentín Volochinov. Valentín Volochinov publicó un libro cuyo título al español es El marxismo y la filosofía del lenguaje. Y en ese libro, Valentín Volochinov acuñó un concepto que ha sido muy importante para pensar problemas como el que tú estás planteando en tu intervención. Ese concepto es el concepto de la multiacentualidad del signo.
multiacentualidad del signo. ¿Qué quiere decir este concepto de la multiacentualidad del signo? Decía Volochinov que en un signo lingüístico, una palabra, para decirlo en términos sencillos y laxos, ¿no? Ocurre una lucha similar a la lucha que ocurre en el plano de lo social, ¿no? Que muchas veces una palabra puede encerrar en sí misma nociones o acepciones contradictorias entre sí, ¿no? Pero finalmente hay una acepción que en un determinado periodo histórico prevalece por sobre otra, ¿no? Y el punto de partida de esta clase es que efectivamente en muchas de las palabras que nos definen en nuestras prácticas, hoy prevalece un sentido que podemos reconocer como neoliberal, ¿no? Cliente, consumo, crédito, competencia, capital humano, etc., ¿no? Lo que no quita que efectivamente o esos conceptos sean desplazados por otros, o desde el interior de esos conceptos surjan acepciones que puedan desplazar el sentido que hoy por hoy es imperante, ¿no? Pero recalco que la lucha por el lenguaje, o en el ámbito del lenguaje, es importante, pero no es ni de lejos la más importante ni la única, ¿no? Por supuesto que hay luchas que también hoy por hoy asoman como más importante incluso que la lucha por el lenguaje, como la lucha por la materialidad de la vida, ¿no? O por la dignidad de la vida, ¿no? Miguel creo que había también pedido la palabra, ¿no? ¿O alguien más había pedido la palabra? Por favor, si me puede ayudar. ¿Quién había pedido la palabra? ¿Gonzalo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan, profesor? Sí, Sí. perfecto. Hola, más que nada era seguir la línea de reflexión que está haciendo el compañero delante respecto a los términos valorativos que tiene el neoliberalismo, en específico con la capacidad de generar un campo normativo, una filosofía moral, si se quiere decir, porque si bien es cierto, se habla de un sentido común, con un carácter más hegemónico, como el que se habló al inicio de la clase, yo creo que me parece relevante también poner en el acento en esa capacidad de generar términos morales respecto a ciertas cuestiones que son o no pueden ser consideradas de bueno y malo. En ese sentido, el neoliberalismo tiene esa capacidad de generar, como dije, un marco normativo que le sea afín a las estrategias a las estrategias que se llevan a cabo. Eso me hacía respecto a la demonización de ciertas cuestiones, a, no sé, de echarle la culpa a la gente. Eso tiene también que ver con un individualismo metodológico respecto a la percepción de los economistas alemanes. Pero en ese sentido, sí, yo creo que más que nada poner en el acento en eso, en esa capacidad que tiene el neoliberalismo de ser una filosofía política y moral. Eso más que nada, profe. Sí. Gracias. Te comento lo que acaba de decir, pero antes Gonzalo pide la palabra, se la damos enseguida, y no quiero dejar de no leer un comentario que Francisco nota en el chat, ¿no? Que dice, la reiteración del concepto de seguridad en el discurso de Piñera también puede ser interpretado como un uso neoliberal, heteroseguro, aula segura, retorno seguro. Pregunto lo anterior a propósito de la relación neoliberalismo-fascismo. Muy bien, Francisco, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Villalobos Ruminot, que acabo de comentar, en uno de sus capítulos, él argumenta, pero también están otros autores, ¿no?, que una de las bases del despliegue de la lógica neoliberal es lo que Villalobos Ruminot en ese libro llama el paradigma securitario, ¿no? Es decir, paradigma securitario, un discurso de la seguridad, ¿no? Y esto lo podemos ilustrar con una de las tantas consignas brillantes que circularon desde octubre hasta acá, ¿no? La consigna era algo así como nos venden miedo para ofertarnos seguridad, ¿no? Y eso es lo que hace efectivamente este paradigma securitario que está en la base del neoliberalismo. Es decir, se presenta que fuera del capitalismo no hay democracia. Fuera del capitalismo lo que hay es a lo menos un Estado intervencionista y a lo más un régimen totalitario, ¿no? Pero fuera del capitalismo no hay democracia y por ende, a partir de ese gobierno mediante del miedo, ¿no?, lo que se ha consolidado en las últimas décadas es que el único sistema posible y viable es este,
¿no? Y que fuera de este no hay alternativa, como decía Margaret Thatcher. Por ello también, una de las lógicas subyacentes que atraviesa el despliegue neoliberal es la precariedad de los sueldos, la precariedad de los derechos sociales, en fin, porque a partir del miedo como condición de posibilidad, se mantiene este paradigma securitario, ¿no? En relación a la intervención que hacía el compañero recién, retomo una idea de Mark Fisher y luego le doy la palabra a Gonzalo, ¿no? Es sobre esto de la moral, una filosofía moral en el liberalismo, ¿no? Dice Mark Fisher que uno de los rasgos claves de lo que él llama el realismo capitalista es la ironía, ¿no? ¿Y qué efecto tiene la ironía? Precisamente el efecto de disolver cualquier posición moral sobre algo, ¿no? Genera esa aparente ambigüedad moral o ética, si ustedes quieren llamarlo. Y esto lo podemos ilustrar con un ejercicio que se hizo en las primeras semanas de la revuelta, cuando surgía la pregunta, sobre todo la pregunta desde el gobierno, ¿no? Esto no lo vimos venir, ¿no? Y una de las cosas que circuló por redes sociales, por medios masivos de comunicación, fue un video o imágenes de una serie de declaraciones sumamente irónicas que han hecho ministros, el presidente y otras autoridades, repito y recalco, sumamente irónicas con respecto a las condiciones de vida de la ciudadanía, ¿no? Si quiere ir al médico le atiende más temprano, el ministro de Economía, están baratas las flores, puede comprar las flores, la ironía recurrente en Piñera, ¿no? Entonces, en ese problema en torno a la ironía, dentro del espacio público y en el ámbito político, yo creo que está implicada también fuertemente en lo que tú planteas en términos morales o éticos, ¿no? Gonzalo, por favor. Ya, ¿se escucha así? Hugo, Sí. bueno, lo primero, te quería agradecer todo esto que ha sido muy interesante, muy entretenido. Muy importante, tema de cómo se construyen narrativas o relatos acerca de la realidad. Cosa que nosotros hacemos a nivel individual, pero también como sociedad. Te quería preguntar, ¿por qué o qué razones pueden explicar la penetrancia o sea, la hegemonía de la narrativa neoliberal? ¿No? ¿Qué razones pueden explicar que haya entrado tanto en la cultura? Y por otro lado, ¿qué razones podrían explicar que otros discursos, como tú dices, contrahegemónico o de hegemonía alternativa, no hayan podido hacerle el peso, ¿eh? A pesar de que en principio habría cómo? O sea, por ejemplo, la izquierda, o sea, la derecha no tiene intelectualidad, o si se puede hablar así, no tiene eso, o tiene muy poco de eso. En cambio, no es el caso de la izquierda. Las artes, por ejemplo, tienden a ser más de izquierda que de derecha. Entonces, qué razones explicarían para ti la hegemonía del discurso neoliberal y por qué lo otro queda tan debilitado? Sí. Es una pregunta muy amplia, ¿no? En términos filosóficos se diría sobredeterminada, es decir, la explicación obedece a múltiples causas. A mí me gustaría comentar algunas, ¿no? Pero seguro a lo largo de este curso, de este espacio en el que vamos a estar compartiendo, también van a salir otras causas que nos podrían servir para comprender lo que tú planteas, ¿no? De momento me parece muy importante esto que desarrollan autores como los que acabo de mencionar, de que a nivel cultural, ¿no? De percepción cultural e histórica, uno de los grandes logros del neoliberalismo sea esto que se plantea en los términos que acabo de decir, ¿no? Primero, capitalismo es igual democracia, ¿no? Ocultando por ende la naturaleza fascista que ha necesitado el neoliberalismo para su despliegue, golpe de Estado, dictadura. En ese pasaje que leíamos de Pasolini, por ejemplo, él llamaba a este blanqueamiento de las culturas locales a partir de la cultura del consumo un genocidio tan grande como, como otros genocidios de la historia, ¿no? Entonces, esta idea de capitalismo es igual democracia, que ocurre en un momento clave de la historia reciente, en torno a los 70, 80, cuando, esto también lo menciona Mark Fisher en Realismo Capitalista, ¿no?
dice Mark Fisher, desde el 90 para acá hay generaciones completas, al menos una generación completa, que no vivió un mundo, o no ha vivido un mundo donde hay otra alternativa a este sistema, ¿no? Por supuesto que muchas generaciones vivieron en un mundo donde habían, sobre todo con mucha más intensidad que ahora quizás, estados benefactores, regímenes totalitarios como otra alternativa, y por supuesto regímenes capitalistas, ¿no? Pero lo que ocurre en los 80 es muy significativo en torno a tu pregunta, ¿no? Que efectivamente este triunfo a nivel histórico, material que tiene el capitalismo en el mundo, que genera esa percepción de que no hay alternativa. Por fuera de este modelo, lo que tenemos es un regreso a regímenes totalitarios. Por fuera de este modelo, lo que tenemos es precisamente coartar la libertad del individuo en términos de un derecho inalienable, como lo plantea antropológicamente el liberalismo y lo radicaliza el neoliberalismo, ¿no? Entonces yo creo que esa percepción, y eso, por eso me gusta citar también a mucho Mark Fisher, porque ha estado muy implicada esa percepción en los medios masivos, en los productos masivos de cultura contemporánea, ¿no? Esta capacidad o incapacidad o imposibilidad de pensar futuros posibles, ¿no? Por eso la frase de Jameson, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, si echamos una rápida revisión al cine comercial o de grandes masas de las últimas décadas, un tópico es precisamente el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo, ¿no? Y eso está entroncado directamente a este planteamiento que se asentó y este año 2019-2020 está teniendo un fuerte remesón de que no hay alternativa, ¿no? Por eso estamos viendo un momento de umbral, ¿no? Muy importante con respecto a ese sentido común que acabo de referir, ¿no? Capitalismo es igual a democracia, no hay alternativa más allá de este modelo posible, ¿no? Mónica dice, ya, y lo que dice Mónica también nos puede llevar a otro tema de la pregunta de Gonzalo, otra dimensión, ¿no? Mónica dice, tiene la impresión de que el chileno engancha con el tema del orden, ¿no? Y en esto digo que habría que estudiar caso a caso, ¿no? Pero efectivamente, a priori, tenemos que entender que las lógicas de despliegue global del neoliberalismo también se entroncan a historias que son nacionales o locales, ¿no? Y eso lo digo para vincular tanto la pregunta de Gonzalo como la pregunta que hace Mónica en el chat, ¿no? Que efectivamente hay una historia local chilena fuertemente articulada entre la oligarquía y las castas militares, que por ejemplo de ella se desprende una de las características históricas de la Estado-Nación chilena, que es el centralismo, ¿no? Que ha sido desarrollado en múltiples temas, de que efectivamente Chile es uno de los casos paradigmáticos del centralismo, al menos a nivel latinoamericano, ¿no? Para buscar una explicación de la articulación entre el neoliberalismo y la estructura histórica, la desigualdad histórica de este país, también tendríamos que abordar también dentro de esa dimensión, pero por supuesto que un examen así excede esta clase, pero la podríamos ir abordando a lo largo de este curso, ¿no? Y Leonardo dice, ya para ir terminando, porque estamos bastante excedidos en la hora, otro ejemplo a propósito del paradigma securitario, el consumo de sustancias, ¿no? Alcohol y otras drogas, en Chile es visto como un problema de seguridad y no de salud, ¿no? El programa de tratamiento dependen económicamente del Ministerio del Interior y no del MinSal. Excelente ejemplo, Leonardo, lo desconocía, me parece un muy buen ejemplo, ¿no? Y bueno, Alejandro, Aurora también comentan, dan las gracias, yo también les doy las gracias a ustedes, ¿no? Y Santiago dice, una de las principales razones de la hegemonía del neoliberalismo es que se nutre de todas las críticas que se formulan, ¿no? Esta capacidad omnívora de absorber lo que Fischer llama el realismo capitalista. Bueno, oigan, les quiero agradecer muchísimo, ha sido una experiencia muy grata, muy estimulante, me alegra mucho sobre todo, no solamente el número de personas que compartimos acá, sino que a pesar de las limitaciones del formato, hayamos podido dialogar, conversar. Les recalco que en el grupo de Google pueden colocar temas para discutir y así también durante la semana escribimos bajo esa modalidad, ¿no? El próximo miércoles van a hablar sobre subsidiariedad, este concepto clave también del neoliberalismo, a cargo de nuestro gran compañero Cristian Viera. Así que quedan todos y todas cordialmente invitados
próximo miércoles a las 7 para la segunda clase. Que estén muy bien, ha sido un gusto y que tengan una buena semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Bien. Gracias. Gracias, Hugo. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.